Nuestro primer invitado de hoy es el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque. En estos días se habla mucho de los incentivos productivos para el transporte público. La gente quiere entender en palabras sencillas qué significan realmente. No se trata solo de compensar por el alza del diésel, sino de mejorar el servicio que usan millones de ecuatorianos a diario. Queremos conocer cómo está este plan va a ayudar a los transportistas, pero sobre todo a los ciudadanos. Bienvenido, señor ministro. Señor ministro Luque, ¿qué significa en la práctica eso de incentivos productivos? ¿Qué cambia para el transportista y qué cambia para el pasajero? Bienvenido. Muy buenos días, Juan Javier. Un saludo a todo el panel, un saludo a toda la audiencia de Radio Centro. Un gusto estar aquí, presto a responder todas las preguntas. Antes de empezar con la primera, hay que tener algo muy claro, que es que una medida como la que se tomó de la eliminación del subsidio del diésel no fue una única medida, sino que fue también llevada a cabo con varias medidas conexas que van justamente para redireccionar los recursos que antes iban en parte a las mafias del contrabando y también a las mafias de la minería ilegal, a la gente que más la necesita. Me voy a referir a las medidas del transporte, pero es importante que la ciudadanía conozca también que hay 55.000 familias más que se están agregando al bono de desarrollo humano, que en el sector agrícola hay 100.000 agricultores que están recibiendo $1.000 de bonificación, son 100 millones de dólares, que hay créditos productivos a 7 años plazo y 7% de tasa de interés para el sector agrícola para poder incentivar la actividad económica en ese sector. Que en el sector de transporte sí hay unas medidas compensatorias y bonificaciones para el transporte público de pasajeros para que no suba la tarifa del pasaje. De los 23.000 transportistas que teníamos esperados que se involucren, ya tenemos 19.000 registrados, cerca de 15 millones de dólares pagados y seguimos registrando. Tenemos el Plan Nuevo Transporte, que es un plan ambicioso que contempla dos partes muy definidas. La primera, una etapa de chatarrización en donde voluntariamente un transportista puede entregar su unidad antigua y dependiendo del tipo de vehículo y también de su antigüedad, a mayor antigüedad, mayor contaminación, mayor consumo, menos eficiencia y mayor la bonificación, por ende. Y con esa bonificación le representa a él una entrada para una nueva unidad y al mismo tiempo puede acceder a un crédito de Banecuador con un dígito 9% de tasa de interés y 7 años plazo. Ese producto no existe a nivel privado. Entonces, es un plan muy ambicioso para renovar la flota de unidades. Y eso es muy importante. Y aparte, este plan tiene otra arista, que es que identificamos que hay muchos transportistas que lo que quieren es retirarse de la actividad. Pueden entregar su unidad, chatarrizarla, recibir parcialmente el bono, un 75%, y con eso ya pueden retirarse de la actividad económica del transporte y dedicarse a alguna otra actividad. Si eso quieren hacer, también pueden acceder a créditos productivos de Banecuador. Un tema que es importante para que los transportistas que nos están escuchando lo sepan, que muchos de ellos siempre dicen, no, esos créditos a mí no me funcionan porque mi buró de crédito no da por la tasa que me la fregó la pandemia o cualquier cosa. Resulta que el Ministerio de Economía y Finanzas puso 150 millones de contragarantía para poder bajar el buró de crédito de 650 a 400, aumentando la base del universo de transportistas que pueden acceder a este producto crediticio. Aparte, para el transporte comercial también tenemos un sistema de bonificaciones de 17 millones al mes. En total va a ser 51 millones para que haya una especie de transición de un sector que está sujeto al libre mercado, a la oferta y la demanda, y que de todas maneras puede tener una afectación y queremos dar esa bonificación. Son las 8:36. ¿Puede garantizar su ministerio que estos incentivos no se queden en un parche temporal y que el bolsillo de la gente no sea el que termine pagando? Lo estuviéramos protestando, Juan Javier. El día 2 o 3 días después de tomada la medida, tuve un grupo de transportistas urbanos de diferentes ciudades que vinieron acá hasta La Tacunga a decirnos
Al inicio creo, y me lo dijeron, la reunión iba a ser para reclamarnos sobre el tema, pero resulta que cuando llegaron se terminaron agradeciendo porque ya muchos de ellos tenían el recurso en sus cuentas y eso es lo importante. Hoy estamos cumpliendo. Hoy, transportista que se registra, al día siguiente se le paga y evidentemente después va a haber cortes mensuales. Ministro, buenos días. Le deseo pues suerte en todas sus labores. A ver, ¿cuál ha sido la diferencia entre el sector transportista, en donde en principio el gobierno pudo desactivar de manera expedita las protestas, porque durante los primeros días sí hubo pues algún atisbo de protesta, pero no ha sido lo mismo con los sectores indígenas que están pues en el paro ya durante 11 días? Entonces, ¿qué parte de la comunicación no ha llegado a ellos, o si es que ellos no han querido aceptar este tipo de compensaciones que el gobierno tiene preparados a raíz de pues, la eliminación del subsidio al diésel? Hay que entender, Esteban, de que los que están protestando son pocos relativos a la gente que puede llegar a ver. Nosotros en Cotopaxi, en Sierra Centro, yo dispuse a todo el nivel jerárquico superior, es decir, a la plana mayor del ministerio, independiente de que estén involucrados en el viceministerio de Transporte o no, sino de todo el Ministerio de Infraestructura y Transporte, a hacer brigadas en Sierra Centro para llevar y dar a conocer en la ruralidad todos los productos que tenía el gobierno y especialmente, evidentemente, mi ministerio. Pero una vez que la gente escucha el sistema de bonificaciones y de medidas, porque recuerden que esta no es una medida que tomó el presidente, esta es una medida con varias medidas conexas, y esas medidas conexas la gente no siempre la ha escuchado. Cuando la escuchan, ellos se quedan tranquilos. Y eso es lo que estamos haciendo como gobierno, dialogando con la gente que va a ser beneficiario de estas medidas y decirles, si tú eres agricultor, si tú eres transportista comunitario, que es un transporte informal muy, muy usado, por ejemplo, en la Sierra Centro, que transporta desde productos hasta personas, desde la ruralidad hasta las zonas urbanas, tenemos beneficios para ellos, tenemos créditos a través de CONAFIPS y estamos haciendo un censo para saber dónde están, quiénes son. Evidentemente no se puede hacer una programación de una bonificación para ellos porque no los conocemos dónde están, pero estamos hablando con ellos también. Entonces, nosotros estamos en un diálogo permanente con toda la gente, con absolutamente toda la gente que nos importa, que es la gente más pobre y a la que debe de estar direccionada este subsidio y esta focalización, en este caso, con estas medidas. Y eso es lo que estamos haciendo y la gente lo está tomando bien. Ministro Luque, un saludo cordial. Imagino que debe estar con arduos trabajos por allá. Justamente iba a preguntarle sobre este tema que usted algo desarrolló, pero yo sí quiero profundizar un poquito. Se ha registrado para las compensaciones pues, a los grandes buses, las empresas con grandes buses. Me imagino que también empresas constructoras que han registrado sus volquetas, sus camiones, exportadores, importadores, seguramente han registrado también su maquinaria pesada que funciona a diésel para recibir algún tipo de subsidio. Pero sí me gustaría enfocarlo al sector campesino, al sector agrícola, tanto de la sierra como de la costa. Hay que reconocer algo, ministro Luque. Dentro de los sectores rurales hay mucha transportación interna, es decir, del camioncito que saca los productos hacia un sector urbano para dejar los productos, regresa y así está todo el tiempo, o de repente el tractor para desarrollar su trabajo agrícola, en fin. Las camionetitas, la mayoría son camionetas a gasolina, pero hay camionetas también a diésel que hacen transportación de alimentos o hacen transportación de personas. Las bucetitas pequeñas, esas de la vieja época, incluso que sirven para transportar personas del agro hacia otro lado. Hay la posibilidad de intentar registrar a la gran mayoría para que este subsidio sea verdaderamente focalizado para los que verdaderamente lo necesitan, porque al final de cuentas, ¿cuál era la intención de igualar el precio del diésel al precio internacional? Supongo yo que la intención tenía dos aristas. La una, evitar el contrabando, porque eso estaba perjudicando mucho a nuestra economía. Y la segunda, evidentemente focalizarlo hacia los sectores populares, porque el que tiene carro de alta gama que funciona a diésel, pues que pague el precio internacional como lo está pagando hoy el que tiene un carro a gasolina también de alta gama o de media gama. Esto es más para los sectores populares. Pero como que se está quedando ahí una parte del sector popular
que no está recibiendo compensaciones directas por el incremento del diésel. Entonces, ¿habrá la posibilidad de ampliar el registro para que la mayor cantidad de gente de pueblo, que además trabaja con sus vehículos, con su camioncito, puedan registrarlo y puedan recibir este tipo de compensaciones? Pocho, mira, te agradezco la pregunta porque hay que clarificar y dejar claro para quién estamos destinando las bonificaciones. Las estamos destinando para la gente más pobre. ¿Ya? Y ahí voy a quizás corregir ciertas apreciaciones que tiene sobre el sistema de compensaciones que estamos entregando. Al transporte público de pasajeros, sea empresa o sea que el chofer sea dueño de su vehículo, se los está compensando no por compensar al transportista, sino por que no haya una alza en la tarifa del pasaje. Es una compensación a la gente que usa, al usuario del transporte público de pasajeros. Esto tiene que quedar muy claro. Entonces, separemos el transporte público de pasajeros del transporte comercial, que está sujeto a las reglas del libre mercado, oferta y demanda, y que nosotros no estamos compensando a las empresas. No estamos compensando a las empresas. En ese sentido, la labor del gobierno ha sido la del diálogo permanente entre el sector transportista empresarial y el sector empresarial productivo industrial para que haya una mesa de diálogo y se lleguen a incrementos de tarifas razonables con un criterio e informes técnicos que sustenten ese aumento de tarifa, y ha habido muy buena acogida. Debo de decir que hay excepciones y que hay que trabajarlas. He instado al transporte pesado empresarial que nos digan si es que hay gente que no quiere aumentar los fletes para tener control y saber, porque debe de haber esa conversación y se tiene que tener, ¿ya? Pero sí hago un énfasis en el transporte comercial a cierta gente que tú bien mencionas, que es dueña de un vehículo, que tiene una letra que tiene que pagar de una deuda de hace mucho tiempo, que le aumentó y que la reestructura de esa deuda no le sirvió en la pandemia, que la pandemia lo fregó y lo dejó inactivo, y que tiene problemas para subsistir, que no sabe quién es su cliente, un día lo tiene, otro día no lo tiene, un día tiene un flete, otro día no lo tiene. Ese dueño de un camión está dentro de nuestras compensaciones que se están sacando ahora con 17 millones al mes por 3 meses, hasta que haya un equilibrio y una transición, evidentemente. Entonces, sí es importante decir que ese registro está justamente destinado a las personas que a ti te preocupan. ¿Por qué nos hemos demorado en implementarlo? Porque evidentemente filtrar la data para justamente llegar al universo de personas que tenemos que llegar nos ha tomado algo de tiempo, pero ya esta semana termina de salir el producto y se van a poder registrar y recibir la compensación. Ministro, creo que en el ámbito del transporte ya ha quedado claro todo esto que se está haciendo, y de hecho ha tenido muy buena acogida. Tanto es así que el sector transportista no está dentro de los que protestan. Ahora bien, para los que sí están protestando, por ejemplo, para el señor de la comunidad indígena en Chimborazo que tiene una pequeña parcela donde produce algo, donde hace productos agrícolas y tiene una maquinita, por ejemplo, una pequeña maquinaria que usa diésel, que esos son los que en principio ellos dicen, estoy afectado por esto porque pues el subsidio al diésel es el que me permite a mí tener un margen que me permita sobrevivir. Por ejemplo, a esas personas, a ese agricultor que tiene esa maquinita, ¿hay algún plan para decirle, señor, en lugar de estar en la calle acolitando pues a estos dirigentes, venga acá, traerlo y decirle, aquí están también el plan de compensación de alguna forma para que el impacto de la eliminación del subsidio no le afecte de la manera en que ellos consideran que les está afectando? Sí, Esteban, ya te comento, pero es importante decir sobre el tema transporte una última cosa. Digamos, no es que nosotros iniciamos un diálogo con los transportistas el momento en que tomamos la medida y recién nos pusimos a ver cómo resolver el problema. Nosotros venimos en un diálogo permanente con el sector del transporte y debo decir que hemos tenido una agenda compaginada con ellos en temas que son claves, como son seguridad en vías, seguridad vial, tema de radares truchos que fueron atacados y fueron, digamos, batallados por nosotros como gobierno, y una serie de cosas adicionales que cuando nosotros llegamos a tomar esta medida y ideamos un plan
ya sabíamos exactamente cuáles son las deudas. Y no solo son las que acabamos de mencionar, está deuda histórica desde el 2014 para el transporte de pasajeros, está el tema de pesos y dimensiones, que es importantísimo para el transporte pesado, y también tenemos zonas de descanso en la red vial estatal con una inversión de 33 millones de dólares que vamos a tener y otras cosas adicionales. Refiriéndome ya específicamente a tu pregunta, sí hay beneficios. El bono raíces es un bono que a los agricultores les da $1,000 de bonificación. Adicionalmente, el presidente ha entregado y va a seguir entregando tractores justamente para evitar lo que tú dices. Recordemos que no es que hay un agricultor que en Sierra Centro que tiene un tractor. Normalmente se manejan con asociaciones y el dueño de un tractor no solo sirve a su finca pequeña, sino a varias fincas. Y nosotros estamos entregando a tractores para esas asociaciones, obviamente filtradas bajo lo que hace el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, pero evidentemente eso se está dando y se ha estado entregando. Y evidentemente también del otro lado hay la mala intención de tirar abajo el programa diciendo que nos hemos llevado los tractores, pero son tractores que han sido entregados. Señor ministro, permítame leer algunos comentarios, preguntas del público que hacen también este programa. Samuel Triviño, ¿cuál es la compensación que se está ofreciendo al sector indígena, especialmente a quienes usan tractores para la agricultura, ahora que se ha retirado el subsidio al diésel? ¿Ellos recibirán algún tipo de subsidio o ayuda específica? Roque Moreira, señor ministro, ¿hay alguna ayuda para el pequeño agricultor que tiene cultivos con riego, que tiene una bombita diésel? Antonio Chevasco, el ministro debe precisar los beneficiados indígenas en las zonas que parecen las vías por las provincias. Bueno, Edgar Javier Vega dice, adelante, ministro, saludos de Italia. Ministro, sus respuestas. Bonos raíces es importantísimo para todo el país, pero evidentemente es un bono que tiene mucho que ver en el sector agrícola y insto a que lo conozcan. Obviamente está en la página de Agricultura, pero me comprometo a poder hablar con el ministro de Agricultura para que les mande cuáles son los requisitos. Está el bono Emprende, que también está dando el Ministerio de Desarrollo Humano. Está el tema de los tractores. Tenemos productos de sistemas de compensación, tenemos medidas, bonificaciones e incentivos justamente para que llegue a los más necesitados y desviar los recursos que se destinaban del subsidio a ciertas mafias bien identificadas y poderlos destinar a la gente que más los necesita. Eso es lo que estamos haciendo. El presidente Noboa no hubiera tomado esta decisión si no hubiera sido con 18 medidas conexas que vayan justamente a redistribuir los recursos de esa primera medida, que es la eliminación del subsidio, a la gente más necesitada que está en el resto de las 18 medidas. Ministro, cuando se tomó la decisión del incremento del diésel, todos inmediatamente pensamos se viene el paro de transportistas. Aparentemente no se lo ha visto, pues yo quisiera que formalmente, oficialmente, usted nos diga si algún sector del transportismo, ya sea pesado o ultrapesado, se ha unido en algún lugar del país a este paro, por un lado. O sea, si el sector del transporte de alguna manera ha plegado, sí o no, y si es sí, ¿en qué parte? Uno. Y dos, las carreteras están interrumpidas en algunos sectores. Entonces, eso está ocasionando serias pérdidas económicas. Por ejemplo, por el lado de Imbabura, no puede venir mercadería desde el Carchi, desde Colombia, gente que importa, no pueden salir floricultores con su producción, personas naturales que de repente tienen que trasladarse a Quito por temas de salud o por temas de viaje, tomar el aeropuerto, etcétera, no se pueden trasladar. Y hasta el turístico también, porque todo ese sector de San Pablo, maravilloso de la laguna de San Pablo y todo eso, Yaguarcocha, Ibarra, donde la gente va a comer fritada, tampoco puede en este momento viajar para allá. ¿Hay quizás alguna posibilidad o se ha abierto algún camino como para que la gente que tenga este tipo de emergencias o necesidades pueda trasladarse, pueda saltar de Imbabura hacia la provincia de Pichincha y otros lados, o hacia Esmeraldas, por ejemplo? ¿Y en qué otros lados del país también se han producido bloqueos? Y si en los lugares en donde hay bloqueos se han generado estos corredores alternos como para poder solucionar, aunque sea parcialmente, el problema. Sí, gracias, Pocho. Mira, al inicio del paro tuvimos problemas en Carchi, pero esos problemas iban muy relacionados a un tema de seguridad en donde una persona de hombre camión, un dueño, había sido lamentablemente
puesto en manos de la delincuencia y en Novol, y eso evidentemente terminó con su vida. Y nosotros fuimos a Carchi, hablamos con ellos, los responsables de semejante crimen fueron puestos en la justicia, y más bien se hizo una labor con el ministro Reinberg de llevar el tema a fiscalía, porque ya estaba en ese proceso, y eso generó ciertos temas de marchas en ese sector. Pero una vez que nosotros conversamos todo el sistema de medidas conexas a la medida de la eliminación del subsidio y que incentivaban y bonificaban al transportista, eso evidentemente fue puesto, digamos, ya no estamos teniendo problemas de ningún tipo en lo que es paralizaciones del transporte. Y en ese sentido, evidentemente fue por la serie de medidas explicadas y que llevaban justamente al corazón de lo que vienen pidiendo por mucho tiempo, y que nosotros lo sabíamos, y que hoy estamos destinando esos recursos para poderlo ejecutar, como pesos y dimensiones y zonas de descanso para poder descansar después de horas de transportarse. Y los transportistas de Carchi pedían mucho eso, y era lógico porque ellos tienen recorridos bastante grandes, ¿no? Eso en la primera parte de tu pregunta. En la segunda parte, hay ciertas vías que son complicadas de llegar, que son ejes viales sumamente importantes. La E35, que es la arteria, la Panamericana Norte, la vía que va desde Carchi pues, hasta el sur del país, en sentido norte-sur por la sierra. Evidentemente en la zona sur de Imbabura y norte de Pichincha está siendo afectada por manifestaciones. Sabemos los líderes que están atrás de eso, ustedes lo conocen muy bien. Sabemos que ya hay un partido político que está atrás del tema también, proveyendo logística. Ellos mismos lo dijeron y se quitaron la máscara por fin. Entonces, en ese sentido, sabemos lo que están tratando de hacer. En el resto del país tenemos ciertas alertas de ciertos bloqueos que permanentemente con el bloque de seguridad estamos despejando, y nosotros teniendo maquinaria a disposición para poder abrir. En ese sentido, lo realmente crítico ahorita es Imbabura y el norte de Pichincha, y hay planes para poder seguir abriendo, pero también tenemos focalizado en otras provincias de Sierra Centro, Bolívar, Cañar y Chimborazo, el contingente del bloque de seguridad adicional a lo que el ministerio pueda otorgar en maquinarias para poder ir despejando las vías que se van bloqueando. Señor ministro, inquietudes del público. Pedro José Nicola, favor ministro, ¿dónde registrarse para el bono de la modalidad de transporte comercial? Muchas gracias. Rod Páez dice, favor considerar iniciar la construcción del quinto puente, creo que ya está iniciada obviamente, sobre el río Guayas para que los transportistas puedan ahorrar el consumo del diésel. Néstor Almeida, existen buenos dirigentes, pero los actuales solo miran sus intereses propios y no los del pueblo indígena. Sus palabras finales, señor ministro. Bueno, lo he dicho en varias etapas de la entrevista, pero lo más importante que la ciudadanía tiene que conocer es que el presidente Noboa no hubiese tomado una medida de esta naturaleza sin medidas conexas que lleven a bonificar e incentivar la actividad productiva y ayudar a los más necesitados que se iban a ver afectados por la primera medida, que era la eliminación del subsidio. En ese sentido tenemos varias medidas. A mí me gusta hablar siempre de las que van a la gente más pobre. El bono de desarrollo humano se va a incorporar 55.000 familias, eso es cerca de 220.000 beneficiados ciudadanos. Tenemos también los bonos para los agricultores y los tractores, que van desde bonificación de $1.000 a 100.000 agricultores. Tenemos el crédito 7x7, que es un crédito de actividad productiva, y también tenemos la entrega de tractores. Y en la parte de transporte, pues creo que hemos sido bastante detallistas en todas las compensaciones que se están entregando al sector, y que estamos trabajando fuertemente para poderlas desarrollar en el menor tiempo posible. Ministro, el transporte público es la columna vertebral de la vida diaria en el Ecuador. Y para terminar, ¿qué mensaje le da usted a los ciudadanos que hoy sienten incertidumbre sobre si estos cambios realmente mejorarán su viaje todos los días? Bueno, es un tema que les pido a los ciudadanos que entiendan también. El sector del transporte ha sido muy afectado, y evidentemente es fácil legislar y regular el transporte y poner en una ley que la vida útil es de N años, y decirle al transportista tienes que cambiar la unidad. Pero cuando haces los números de cómo cambiar la unidad, o si es de que hay un producto crediticio para poder acceder a una nueva unidad,
te das cuenta de que el transportista no es que no quiere. Cuando la gente dice, no, es que el transportista da un mal servicio, el transportista lo que más quisiera es tener un nuevo vehículo para poder transitar. Ellos no se van a quejar de tener un nuevo vehículo, es simplemente que no ha habido un gobierno que les dé las condiciones para poder cambiar este tema. Y lo estamos haciendo a todo nivel y en todas las modalidades, no solo las reguladas por el Estado. El Plan Nuevo Transporte es un plan sumamente ambicioso que contempla no solo la entrega para un transporte más eficiente y más seguro de la bonificación, sino también un producto crediticio que realmente va a estar en la condición del transportista a poder acceder, porque ese ha sido el martirio de ellos. No es que no quieren cambiar el transporte y dar un buen servicio, es que no han podido. Y evidentemente, si es que ya se da esa primera parte y hay gente que da mal servicio, ese es un tema de control que hay que atacarlo también, evidentemente, ¿no? Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. El ministro Roberto Luque.